decíamos en la nota, una cárcel que nadie quiere en su comuna. Y para preguntarle sobre esto estamos ya acá en nuestro estudio con Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia. A usted le tocó también encabezar varias reuniones en torno a este tema durante esta semana en La Moneda, pero los alcaldes no quieren este recinto, ni en Santiago, ni en Tiltil. ¿Qué hacer entonces, subsecretario? Gracias por estar acá en Alerta. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, efectivamente, en general, ningún alcalde ni ninguna comunidad quiere una cárcel cerca de donde ellos viven o dentro de sus territorios. Sin embargo, en nuestro país hay un consenso bastante importante de que tenemos que fortalecer nuestro sistema penitenciario para poder enfrentar adecuadamente el flagelo del crimen organizado transnacional. En nuestra región, el crimen organizado ha colonizado los sistemas penitenciarios, ha colonizado las cárceles y hemos visto sucesos muy terribles que han ocurrido en países vecinos durante este año, además. Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela. El Tren de Aragua surge precisamente desde una cárcel que es la cárcel de Tocorón en la región de Aragua, en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que para nuestro país es estratégico tener un sistema penitenciario fortalecido, es estratégico además que podamos enfrentar este nuevo flagelo que es el crimen organizado transnacional, que era un fenómeno nuevo al interior de nuestro país, y para eso necesitamos establecimientos penitenciarios que tengan y reúnan las condiciones para aquello. Sí, eso es muy importante y siento yo que hay un consenso transversal de que es necesario y se había hablado, cierto, antes, pero lo escuchábamos ahí en la nota, la ministra Carolina Toá decía, no vamos a decir dónde se va a ubicar este recinto penitenciario antes de hablarlos con las localidades. Entonces, ¿por qué se anunció antes de hablarlo con los municipios, con los alcaldes, dónde se va a instalar este recinto? Porque muchos acusan, se lo pregunto, subsecretario, porque muchos acusan improvisación en este anuncio. Sí, yo creo que improvisación hay que descartarlo totalmente. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente desde que asumimos como gobierno en dos aspectos. Primero, en hacernos cargo de el aumento exponencial que hemos tenido en las personas privadas de libertad, y para eso tenemos un plan de infraestructura penitenciaria. El presidente de la República ya había anunciado en su cuenta pública que íbamos a tener más de 10.000 plazas para hacernos cargo precisamente de la sobrepoblación. Entonces, de mala forma habría improvisación si tenemos los recursos aprobados, tenemos la obra ya en desarrollo, las habilitaciones prontas a terminar. Es decir, tenemos un trabajo muy importante en el plan de infraestructura penitenciaria. Pero además también venimos trabajando muy fuertemente en seguridad penitenciaria para combatir el crimen organizado transnacional. Desde que asumimos tenemos una política de seguridad penitenciaria, allanamientos masivos, hemos instalado la inhibición de telefonía celular, antidrones, hemos trabajado con el programa de la Unión Europea para la asistencia contra el crimen organizado transnacional en el eje penitenciario, incorporamos la política penitenciaria dentro del plan para combatir el crimen organizado. Y además tenemos un plan de máxima seguridad que es lo nuevo que hemos anunciado después del gabinete que anunció el presidente de la República. Claro, esta cárcel de alta seguridad, y le pregunto por qué no decir dónde se va a emplazar, por qué se guarda este secreto y no socializarlo, no contarlo a la ciudadanía, entendiendo también todo lo que ha generado este anuncio, que todos los alcaldes han dicho que no la quieren en su comuna. Bueno, el presidente de la República, cuando se hizo este anuncio el día jueves, señaló la cárcel de máxima seguridad se va a instalar en la región metropolitana. Además, anunció que la próxima semana vamos a incorporar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional nos habilite a que este proceso sea lo más rápido posible. ¿Y cuándo vamos a saber dónde va a estar ese recinto penitenciario? En el proyecto de ley va a ir porque vamos a pedir la exención de un conjunto de trámites para una cárcel en particular, que es la de máxima seguridad. ¿Ya? Y aquí quiero recordar algo. El año pasado, el Congreso Nacional aprobó una ley que iba dentro de las políticas que hemos tomado, que nos permite a nosotros ampliar los establecimientos penitenciarios ya existentes sin la necesidad de someternos a las restricciones que establecen los planes reguladores comunales y regionales. Ya. Entonces, los alcaldes ya saben que nosotros tenemos esa habilitación. Entonces, de hecho, nosotros ya podemos ampliar las cárceles que se encuentran en el complejo penitenciario Pedro Montt o, por ejemplo, las cárceles que tenemos en el sector de Tiltil, que son las dos alternativas. Que son los dos alcaldes que han manifestado su, por así decirlo, desaprobación de esta medida con mayor énfasis. Ellos ya saben que nosotros podemos ampliar esas cárceles porque el Congreso Nacional el año pasado, dentro de las medidas que nosotros hemos tomado, ya nos autorizó para aquello. O sea, ustedes están en condiciones de ampliarla sin considerar la voz de los alcaldes.
Siempre es importante considerar la voz de los actores locales, eso nosotros como gobierno siempre lo vamos a considerar. Yo he tenido un diálogo fluido con la alcaldesa Irací porque además hemos desarrollado planes para la seguridad penitenciaria del entorno del sector de Pedro Montt, planes inéditos. Pero ella se ha opuesto rotundamente, lo ha dicho inmediatamente luego de este anuncio. Me imagino que a usted en esta conversación ella le dijo que estaba en contra. Ella me señaló que no consideraba que era oportuno o que era adecuado que nosotros ampliáramos o construyéramos una nueva cárcel ahí. Yo le dije que lo entendíamos, pero que lamentablemente este tipo de decisiones no se toman considerando los intereses de una alcaldesa o los intereses de una comunidad en particular, sino que son en pos de la seguridad nacional. Y ahí a nosotros nos toca una labor un poco compleja, ¿ya? Pero la labor que nosotros tenemos como autoridades nacionales es velar por la seguridad del país. Y esto es clave, y ahí hay consenso transversal. Si hay consenso transversal de todos los actores políticos que la cárcel de máxima seguridad es necesaria para el sistema penitenciario. Que ampliar el sistema penitenciario es importantísimo. Pero bueno, para eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en algún lugar. Y esa es precisamente la labor que nosotros tenemos como autoridades nacionales. Dentro de las alternativas que hay sobre la mesa, bueno, yo sé que usted no me puede decir ahora cuál va a ser el lugar, pero ya está listo, zanjado. El lugar está definido. Definido. Completamente definido. Estamos, de hecho, en los procesos ya de ultimar los aspectos presupuestarios, es decir, ya definir cuánto nos va a costar específicamente. Tenemos más o menos los rangos, pero ya estamos definiendo cuánto nos va a costar para entregarle al Congreso Nacional todos los antecedentes de la cárcel que vamos a construir. Ya, me voy a ir después con el costo, pero hablando, usted dice que está definido, no lo puede decir, pero lo que ha tomado fuerza es precisamente el eje Pedro Montt, donde ya hay recintos penitenciarios. ¿Por qué se podría construir ahí? ¿Qué ventajas tiene una construcción de una cárcel de alta seguridad en ese lugar? Yo no le voy a decir el lugar en particular. No. Digo, allá, una de las alternativas. ¿Por qué sería una ventaja que da ese lugar, ese terreno? Lo que sí le puedo decir, la ventaja que tenemos en razón de la cárcel de máxima seguridad que ya tenemos en el sector de Pedro Montt. En el sector de Pedro Montt ya existe una cárcel de máxima seguridad, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, una cárcel que se encontraba despoblada desde el año 2021, que nosotros tomamos una acción que venía ejecutando el gobierno anterior, que era remodelar esa cárcel, continuamos con ese proceso, incorporamos más recursos para esa remodelación, mejoramos el sistema tecnológico de esa cárcel y la reaperturamos el año pasado, y es la cárcel de máxima seguridad que hoy nos ha permitido aumentar importantemente las plazas. En ese sector ya existe una cárcel de máxima seguridad, sí, que se reaperturó el año pasado. Y en esa cárcel, a nosotros, por ejemplo, tenemos más facilidades para evitar los traslados. Los traslados son uno de los aspectos claves, y uno podría decir, son los talones de Aquiles de cualquier sistema penitenciario. Si usted revisa ¿de fuga? Si usted revisa dónde se generan en general las fugas, no solo en nuestro país, sino que además a nivel comparado y sobre todo con las personas más peligrosas como los líderes de las bandas criminales, son precisamente en los traslados. Los traslados desde el centro de justicia, que son donde los están juzgando, a eventualmente la cárcel, o en los traslados, por ejemplo, hospitalarios que se tienen que realizar. Entonces, a nosotros esa cárcel de máxima seguridad nos evita que estos traslados pasen por la ciudad de Santiago, eventualmente recorran la norte-sur, con todo el operativo de seguridad que implica mover a un líder de una banda criminal tan peligroso como el que dirige el Tren de Aragua, que para eso hay que tomar un resguardo que implica eventualmente la paralización de la ciudad completa. Entonces, para evitar eso, nosotros hoy lo podemos realizar precisamente porque eso se hace de manera subterránea entre el Centro de Justicia y la cárcel de máxima seguridad. Entonces, eje de Pedro Montt.